Juanma, ¿me escuchás? No, todavía no vino. Ahí está, gracias. Como decía, estamos en la clase 5 de Aplique Sonido. Como venimos viendo en las últimas clases de refracción y reflexión, para comprender cómo es que se forman las imágenes, ¿sí? La clase pasada vimos que las imágenes son un punto del espacio donde los rayos se cruzan, los rayos que vienen de la lente, o sea, al atravesar un espejo. El espejo, por principio de reflexión, obliga a que los rayos se crucen, pasen, por ejemplo, por el foco, ¿sí? O pasen o sean rebotados en el centro del espejo con el mismo ángulo, o vuelvan por su propio camino por el radio. O sea, pero globalmente hace que en algún otro punto, no en el foco, porque eso solamente eso sucede cuando el objeto está muy lejos, pero en algún punto el espejo, al ser cóncavo, hace que los rayos se lo van a cruzar. O que parezca venir de una zona que está detrás del espejo, ¿sí? Entonces, eso es una imagen, ¿sí? O sea, emula un objeto. Emula un objeto que emite radiación electromagnética, o sea que un objeto emite radiación electromagnética en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, la imagen sería un punto del espacio que tiene una característica muy similar a un objeto y el ojo es engañado, ¿sí? Básicamente el ojo no distingue qué diferencias hay entre un objeto y una imagen, ¿sí? Lo que lo distingue es que no hay ningún objeto material ahí, ¿sí? ¿Está bien? Y porque, bueno, un objeto tampoco necesariamente tiene que emitir luz. Y en la imagen es una zona del espacio donde aparentemente se emite luz, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, para eso necesitamos de un espejo, aunque no siempre fue así. La primera forma de conseguir una imagen fue con un orificio que se llama cámara oscura. Una cámara oscura es agarrás, puedes hacerlo en tu casa, pintas una caja bien oscura y le haces un orificio de 1 pulgada y a ese orificio le pegas un papel aluminio, como el de que viene en el queso blanco, y le haces un pequeño orificio con un alfiler. En la cara opuesta le pones un papel manteca. Y si tenés suerte, si tenés oscuridad y tenés mucha luminosidad del otro lado, o sea, tenés oscuridad de un lado y mucha luminosidad, vas a ver cómo se forma la imagen de lo que estás viendo. Pueden buscar ahí cámara oscura o cámara estenopeica. La primera cámara fotográfica fue así, con un orificio sin lente. Pero pasa que, bueno, al hacer un orificio muy pequeño, no tiene gran luminosidad y el tiempo de velado es extremadamente largo, ¿sí? En cambio, nosotros usamos las lentes o los espejos para también formar imágenes, pero podemos cambiar su diámetro, podemos recolectar mayor cantidad de luz y podemos cambiar ahí el tiempo de exposición de la fotografía o el área en donde que queremos imprimir, donde queremos capturar la imagen, ¿sí? Entonces, bueno, tiene varias ventajas que después vamos a ver en instrumentos ópticos. Entonces, nosotros la clase pasada vimos formación de imágenes por reflexión, o sea, formación de imágenes con espejos. ¿Sí? Esto lo resumen como para que ustedes copien.
el resumencito sería de fórmulas, sería, nosotros habíamos definido al aumento lateral, M, lo hemos definido como una relación entre alturas, h' y h, o la relación entre menos q sobre p. De acá nosotros habíamos dicho que estaba la ecuación de los espejos, la ecuación de Gauss, que es esta que está ahí, donde R es el radio de curvatura y F es la distancia focal. A ver si me sale una superficie parabólica. Vamos a... De pronto ustedes, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? Esto es un espejo. ¿Cómo puedo saber el foco de un espejo? Fácil. ¿Cómo puedo saber el foco de un espejo? Fácil. O sea, en algún lado está el foco. Ponele que está acá. ¿Cómo puedo saber el foco de un espejo? Fácil. Hoy es un día que se puede ver, se puede medir fácilmente el foco de un espejo. Tienes un espejo en tu casa que es parabólico y hay una forma muy sencilla para medir el foco. No.
Un foco no es la imagen formada por varias luces entrelazadas. No. No, no, no. El foco justamente se define de esta manera. Vos cuando tenés un espejo parabólico y viene el rayo del sol, los rayos del sol por estar bien lejos, los rayos del sol por estar bien lejos, vienen, se puede decir que están paralelos al eje óptico. ¿Sí? Está tan lejos el sol que ya no ves que los rayos se abren. ¿Sí? Vienen paralelos al eje óptico. ¿Sí? O sea, si fuera una lamparita, vos ves que los rayos se van abriendo. Pero el sol, hasta tan lejos, nosotros en un espacio tan pequeño en el sistema solar, los rayos que nos llegan son bastante paralelos entre sí. Entonces tenés ese espejo. Ahora, ¿qué pasa cuando los rayos se reflejan en la parte, la superficie espejada de esa parábola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para dónde se van a reflejar? Para el centro, ¿qué sería? Pues yo tengo acá el foco y el radio de curvatura. A un lado tengo el radio de curvatura acá, el doble del foco del radio de curvatura. Acá tengo R. Yo diría que los más altos estarían, digamos, como reflectándose para el centro, digamos, a la línea del foco, pero, digamos, el foco permanece igual, pero arriba y abajo unos se levantan así, yo diría. Creo que hay un Claro. video o algo así. O sea, pero todos terminan pasando por el foco. Sí, No, no, van a volver por el foco. Si vuelven por su propio camino, Joel, es una superficie curva esta. Fíjate que está curva, es un espejo. Pensá que es una superficie que es así, le digo a Joel, ¿no? ¿No? No puedo hacerlo acá en el dibujo, pero pensá que es una superficie que se están reflejando en esta parte. O sea, estamos cortando una superficie curva, ¿no? Traté de dibujar eso, algo más o menos curvo, ¿sí? Acá. Algo más o menos curvo, que tiene un radio de curvatura, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Tiene un radio de curvatura esto. Sí, diría algo así. El R está en el medio de ese círculo, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, los rayos al reflejarse en el espejo van a reflejarse pasando por el foco, ¿sí? Pasan así, así. Y sí, después se van, se siguen abriendo y no se vuelven a cruzar nunca más. Así. Entonces justamente por eso se define que esto es el foco, porque pasa eso con esos rayos, o sea, es un punto del espacio, los rayos se cruzan. La clase pasada habíamos dicho que, bueno, eso no pasa en una superficie que es esférica, no pasa que se cruzan en un solo punto. Pasa en superficies que son parabólicas, ¿sí? Entonces habíamos dicho, bueno, a suponer que una aproximación es pensar lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de los dos mundos es, la matemática de los espejos esféricos es fácil, pero no tienen un foco definido. Pero las parábolas sí. Entonces vamos a fusionar esos dos y en ciertos casos funciona muy bien esta aproximación, que es cuando la distancia focal, o sea, el foco es mucho más grande que el diámetro del espejo, o sea, la superficie que puede recolectar. Entonces, en esos casos va a valer bien esta aproximación
Y vamos a poder usar esta ecuación sin usar una ecuación más complicada que no tendría sentido porque igual nos daría lo mismo, ¿sí? Nos daría el mismo resultado. Entonces, los rayos que vienen paralelos al eje óptico pasan por el foco. Es lo elemental, ¿sí? Es lo que la antena parabólica... ¿Qué pondrías en el foco si vos tendrías una antena de DirecTV? Esos rayos vienen de un satélite que está bastante lejos también. ¿Qué pondrías en el foco? El receptor, ¿sí? O sea, no lo pondrías en el radio, en R. En R no pasa la radiación por ahí. Toda la radiación se concentra y después se vuelve a diverger. Bueno, en el receptor, ¿sí? Si pones el receptor ahí, bueno, te aseguras de que las ondas electromagnéticas pasen por ahí, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, eso pasa en los espejos que son convergentes. Es un espejo convergente. ¿Sí? Se llama espejo convergente. Tiene una focal positiva, ¿sí? Las focales son positivas. ¿Está bien? Y después teníamos los otros espejos que eran los divergentes, los focal negativa, que era justamente lo opuesto, ¿no? Un espejo que va a ser eh, más grueso en el centro, acá es más fino en el centro, ¿no? Y va a ser convexo en vez de cóncavo. Entonces, si vos tenés un espejo que es así, la superficie espejada sería esta, ¿no? Esta sería la superficie espejada. Bueno, no voy a hacer el mamarracho. Ese sería el eje óptico. Los rayos que vienen paralelos al eje óptico. Ahora, ¿qué le va a pasar? Acá de vuelta va a tener un radio de curvatura este espejo. Este espejo va a tener un radio de curvatura. ¿No? Esto acá. Esta superficie como imaginariamente es un círculo. Ustedes dibujenlo más bien que yo, pero yo estoy dibujando con el mouse, ¿no? Es horrible dibujar con el mouse. Tiene un radio de curvatura esto. ¿Qué tal acá? Esto se llama R. Bueno, ¿dónde está el foco? Siempre a la mitad entre el espejo y R. Dentro de la circunferencia. Bueno, acá. Siempre a la mitad de R. Ese es el foco. Ahora fíjate que el foco está detrás, antes estaba adelante. ¿Sí? Ahora los rayos se van a reflejar ahí. Ahora, ¿qué va a pasar con los rayos? Desde el espejo divergente. ¿Sí? Divergente. Bueno, más específico, se desvían hacia el otro lado. Bueno, pero dale, un poquito más. Podemos decir bien hacia dónde. O desde dónde. ¿Sí?
Y pasa que son espejos. Cuando todavía no pude empezar porque no veo que están muy oxidados con este tema, así que cuando podamos cerrar el tema de reflexión, empezamos con refracción, que es ahora en media hora, pero no hicieron el ejercicio, no hicieron animación, entonces bueno, no. A ver, como docente un poco tengo que estar prestando atención a lo que les pasa a ustedes, que no están avanzando. Me estoy retrasando un poquito para ver si pueden continuar con el ritmo de la materia. Por eso no empecé todavía refracción, que es la clase de hoy, ¿sí? Esto es un repaso de la clase pasada. Entonces, por eso deberían aportar más. No, no, no te disculpes, no pasa nada. Pasa que, bueno, no es algo que me pase, que tengan que disculparse, sino que es algo que está la pandemia en el medio. Y bueno, después también está la responsabilidad de ustedes. Se combinan las dos cosas. Pero no es algo que se tengan que disculpar conmigo, ¿sí? Entonces, si no pueden seguir el ritmo de la materia, la tendrán que hacer el cuatrimestre que viene. Eso es así, no hay ningún problema, ¿sí? Uno tiene que tratar también de ver eso, sus posibilidades, ¿sí? Pero si no pueden avanzar de una semana a otra con la ejercitación, capaz que, bueno, lo mejor es esperar para cursar la materia en otro momento. Sería que se reflejan hacia el foco. Bueno, la pregunta es, ¿hace esto? ¿Hace estos rayos? Porque si decís hacia el foco, parecería como que es así. No. Lo que capaz que quiere decir es que salen reflejados como que si proviniesen del foco, ¿sí? Entonces, ahí cambia la cosa, ¿sí? O sea, este sale como que si viene del foco, que está detrás del espejo. Este es así, este es así, este es así, este es así, este es así. ¿Estamos? Eso, como si proviniesen del foco, ¿sí? Entonces, si querés, te dibujas una línea muy tenue que te ayude a ver eso. Yo no tengo línea punteada acá en este graficador, pero ustedes se pueden hacer. Para que la pueda hacer algo más finita, esta. Así, ¿ves? Esa sería mi línea punteada, sería algo así. No tengo línea punteada, pero sería eso, ¿no? Entonces hacen una línea punteada. Tienen que ser líneas todas rectas. Dale, no hay problema. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando el objeto ya no está en el infinito, no está tan lejos como el Sol? Se acerca. Ya los rayos, hay que pensar que solamente uno va a ser paralelo al eje óptico. De todos los rayos que salen del objeto, solo uno va a ser paralelo al eje óptico. Todo el resto se abre, se diverge del objeto. Entonces habíamos visto una estrategia para poder dibujar las lentes, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio que no pudieron hacer. Estaba acá, el 40, por ejemplo.
Bueno, un espejo esférico convexo tiene un radio de curvatura de 40 centímetros. Determine la posición de la imagen virtual, así como el aumento para distancias objeto de 30 centímetros, 60, y te pregunta si las imágenes son invertidas o verticales. Primero, te haces un esquema, ¿sí? Tenés que definir qué significa convexo. Así que básicamente lo que decís es, tengo un eje óptico, ¿sí? Tengo un eje óptico. Y tengo un espejo convexo. Convexo significa que vos tenés un espejo que es básicamente la cara panseada va a estar para adelante. Y vos estás viendo esta parte del espejo, ¿sí? O sea, la parte, esta parte, a ver si puedo pintar con alguno. No la puedo pintar, ¿no? Spotlight, ¿qué significa? No, spotlight no. Pero bueno, sería esta parte, lo voy a pintar así con... Toda esta parte sería el espejo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Esta parte sería la luminizada. Vos cuando tenés... Y esta parte no existe. Esta parte no la puedo borrar, pero esta parte que está acá, esta parte que está acá no existe, ¿sí? El último dibujo que hice. Esto tiene un radio de curvatura. Un radio de curvatura acá, R, y a la mitad el foco. Entonces te dice, ahora pones un objeto a... bueno, el radio de curvatura es 40. Te está diciendo ahí, R es 40 centímetros. Y te dice que en A te está dando, determine la distancia objeto de 30 centímetros. Cuando te dice la distancia objeto, ¿qué te está dando como dato? ¿Qué significa distancia objeto? ¿Qué información te está dando? De las ecuaciones que teníamos recién, ¿no? De las ecuaciones que escribí antes, ¿cuál es la relevante, no? O sea, teníamos esta, M, H' sobre H, esta menos Q sobre P. Y teníamos también la ecuación del espejo, 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F, y la F es la mitad del radio. Entonces la pregunta es, ¿qué te está dando ahí? Cuando te dice, Peter, ¿qué te dice acá? Distancia objeto de 30 centímetros. ¿Qué te está dando de todo esto que está acá? ¿Ni idea? Pongan no sé, así puedo seguir. Pero por responder algo. Hola. ¿Qué dato me está dando si pone distancia objeto de 30 centímetros? Estoy esperando a que pongan algo para seguir, dale. Ahí subrayé el enunciado 40, estoy haciendo el ejercicio 40.
saqué el dato que el radio de curvatura es 40 centímetros. Ahora después te dice, determine la posición de la imagen virtual, así como el aumento, para distancias objeto de 30 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿qué me está dando? Me está tirando un dato, 30 centímetros. Ahora, ¿qué es ese dato? Dice, distancia objeto de 30 centímetros. La pregunta es, ¿qué dato es? Porque no me dice, M es tanto, P es tanto, Q es tanto. No, yo tengo que leer el problema y darme cuenta de qué información me está dando sin necesidad de que me aparezca tan servida los datos, ¿no? Distancia objeto de 30 centímetros. César dice F. ¿El foco cómo lo puedo sacar? ¿Con qué dato? Con R. Ya está, ya te el radio de curvatura te da que es 40. Así que si vos sabés por acá tenés, espera, justamente tenés acá la ecuación, ¿no? De que el foco es la mitad del radio. O sea que ya sabés que el foco es de 20 centímetros. ¿Sí? Entonces no te está dando eso. Te está diciendo distancia objeto de 9 centímetros. Claro, te está dando P. Yo le dijo que es P. Sí, te está dando P. Está diciendo, si P es 30 centímetros, ¿dónde y cuál es la incógnita que hay que sacar? ¿Qué magnitud hay que sacar? Q, exactamente. M mayúscula significa aumento lateral. La relación entre alturas de las alturas de las imágenes y los objetos. ¿Sí? Entonces yo estoy poniendo acá supongan que yo pongo entonces un filamento de una lámpara a 30 centímetros del espejo. ¿Sí? Entonces lo pongo acá. Un filamento. Entonces yo para dibujar un filamento, como tiene una forma el filamento, lo dibujo como una flecha porque eso me va a ayudar a saber la altura, una flecha tiene una altura y tiene una orientación. Entonces, no me dibujo el filamento. O sea, eso sería más complicado, ¿sí? De realizar para mis fines lo que yo quiero, ¿sí? Entonces dibujo una flecha. Se va a acabar el tiempo, ¿sí? En un minuto. Entonces yo pongo un objeto ahí. No dibujo nada más, ¿sí? Cuando volvamos, escribimos todo esto de vuelta, ¿sí? Pero sería que lo que me está pidiendo es Q. ¿Sí? Entonces, bueno, entre que nos conectamos y todo, vean si pueden sacar Q. Tienen F, P y había que sacar Q. ¿Sí? Y ahora F, antes de irnos, hay que pensar. ¿Se acuerdan que hemos dicho cómo es la focal? ¿Qué signo tiene la focal cuando el espejo es convexo? O sea, que no me lo dice, el problema no me dijo nunca el signo. Yo le tengo que asumir el signo. Ahora, puse el foco que es de 20 centímetros, pero ¿qué hemos dicho? Cuando yo tengo un espejo convexo, la focal es negativa, ¿sí? Entonces ahí, y el radio de curvatura también es negativo, ¿sí? ¿Está bien? Hay una tablita donde te dice justamente eso, si el espejo es cóncavo, convexo, el foco es positivo o negativo, ¿sí? Bueno, entonces entre que nos conectamos de vuelta y todo eso, fíjense si pueden sacar Q. Hagan la cuentita. ¿Qué ecuación usarían para sacar Q? Este, y, y a ver qué obtienen, ¿sí?